noches, queridos radioyentes de Radio La Voz de María. Soy Geraldine y esto es Caminos de Recuperación. Para mí es un gusto compartir con ustedes hoy día, viernes 15 de agosto del año del Señor. Vamos a hablar de un tema increíble, batalla espiritual. Uno de mis temas favoritos porque, si bien es cierto, estamos en una batalla contra el bien y el mal. Hablar de esa batalla que se lleva en el alma, que se lleva por dentro y que debemos de vencerla en el nombre de Jesús, me llena de gusto porque creo que esta es nuestra misión por la temporal y breve paseo que vamos a tener por la vida. Así que vamos a pedirle al autor de la vida que nos dé ánimo, que nos dé fuerza, que nos dé palabra de sabiduría para iniciar este programa para gloria y honra de Dios. Así que acompáñenme. Vamos a invocar el Espíritu Santo de Dios. Y decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en Mateo del 18 al 20, tú has dicho, donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. Queremos darte gracias, Señor, y agradecerte por compartir esta noche del 15 de agosto del 2025 con la amable audiencia de Radio La Voz de María. Gracias, Señor, gracias por la familia, gracias por este espacio y gracias por el radio oyente que nos escucha y que lo comparte, porque así podemos llegar al corazón y a la mente de muchos oyentes. Que así sea en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todo mal, Señor. Perdónanos nuestras ofensas y guiándonos, Señor, en el camino de la serenidad, de la aceptación y del valor. Valor para cambiar, valor para aceptar las cosas que no podemos cambiar y sabiduría para reconocer aquello que sí podemos cambiar, entregándote nuestra vida y nuestra voluntad a tu cuidado, Señor, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús, nos declaramos en victoria. Y bueno, hablar de batalla espiritual, queridos hermanos, es hablar también un poco de los contextos de lo que pasa en nuestro país, el riesgo, la respuesta que hay que tener, y sobre todo porque Guayaquil y Durán son dos ciudades que han estado siempre unidas por el río Guayas. Compartimos la fe y también compartimos los retos sociales y económicos. Hay un fenómeno espiritual que nos preocupa sobremanera. Los diarios como Primicias, como el Swiss Info, El Universo, El Comercio y CBS News indican que ha llegado a nuestro país el culto a la Santa Muerte. Este culto que es importado desde México y que está ligado a redes criminales, está ganando espacio en barrios populares, en casas de lujo también y en centros de operaciones donde estos grupos, estos GDOs, que son grupos organizados delincuenciales, tienen estas prácticas que son muy preocupantes. Por eso hoy que vamos a hablar de batalla espiritual es importante mantenernos unidos en oración, bendecir nuestros barrios, nuestras casas, cubrirnos con la sangre preciosa de Cristo. Y también dice la palabra de Dios que el pueblo de Jesús, el pueblo de nuestro amado Padre Celestial, se pierde por falta de conocimiento. Y hay que conocer los hallazgos recientes que vienen y datan en febrero del 2025, en enero del 2025, en diferentes medios como Primicias, que cita que el 60% de los allanamientos en Guayaquil y Durán se encuentran altares a la Santa Muerte, con figuras esqueléticas de túnica, guadaña y ofrendas como licor, tabaco, dinero y velas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque claro, la gente se burla, cree que no existe el mundo espiritual, que no existe el mal ni el bien, que simplemente estamos de paso y que estamos aquí viviendo la vida por vivir y hay que conocer lo que está pasando. El Swiss Info en febrero del 2025 habla de que el culto
se ha multiplicado en ambas ciudades, tanto Durán como Guayaquil, y que esto es impulsado por estos carteles de Sinaloa y otras mafias internacionales que se están radicando y tomando fuerza en los barrios, porque ustedes conocen que hay un control del territorio para la venta de las sustancias ilícitas. También el Universo en enero del 2025 cita que en Durán se halló un altar dentro de una casa de lujo donde se operaban de forma delictiva con drogas, con armas y con jóvenes que eran reclutados para estos fines. Y esto a mí me duele muchísimo en el alma porque, queridos hermanos, no solamente la pobreza, la desigualdad, la violencia nos está azotando en este momento, estamos viviendo, yo creo que primera vez en la historia también una batalla espiritual. Esto antes no se veía, de que se han abierto accesos, puertas al mal, pero toda entidad del mal dobla rodillas ante nuestro amado Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que la sangre preciosa de Cristo tiene poder. Y vamos a seguir escudriñando un poco los hallazgos recientes, porque primero hay que conocer, porque para conocer, identificar y aceptar un problema, para tratarlo, tenemos que compartirlo, hacerlo público y luego empezar a tratarlo, no solamente a tratarlo en nuestros hogares, sino a permitir que la presencia del Espíritu Santo sane aquellos hogares, sane aquellas familias que se están perdiendo por este fenómeno social de las drogas. El comercio, enero del 2025, el operativo Tormenta 11 reveló que un inmueble de 3 pisos con piscina, jacuzzi, sala de monitoreo, objetos de santería, armas de fuego y drogas se encontraba en Durán, que en Guayaquil hay testimonios que indican que en estos casos extremos también hay sacrificios humanos frente a estos altares que buscan protección criminal. Y esto, queridos hermanos, se llama el culto a la Santa Muerte, que mezcla también elementos del catolicismo con prácticas esotéricas en el que se convierte un símbolo de protección ante el peligro de la misma muerte. Por eso es que muchos jóvenes de barrios vulnerables donde están estos espacios de territorios donde se vende la droga, donde se consume la droga, están iniciando en estas prácticas. ¿Por qué? Porque estamos dejando de evangelizar, porque nos hemos olvidado del peligro que representa la idolatría, la violencia y la muerte. Y esta es una realidad que no solamente las bandas que presionan con amuletos, altares y todo tipo de idolatrías, y esto no es de ahora nada más. Vemos que en los tiempos de la iglesia primitiva, el pueblo de Efesios, en el tiempo del apóstol Pablo, Efeso era un centro de idolatría y prácticas ocultistas. Acuérdense ustedes que se veneraba Artemisa, algo similar a lo que es la Santa Muerte, y se practicaba magia. Y es aquí cuando Pablo empezó a predicar desde la iglesia el evangelio que habla de la batalla espiritual, de revestirnos. Acuérdate que él fue un perseguido por la fe y que cuando él tiene esta inspiración de escribir el libro de batalla espiritual que está en el libro de Efesios del 6 al 12, él tenía un soldado que lo cuidaba, o más bien que lo tenía guardado 24/7, y es ahí donde nace Efesios del 6 al 12, que él habla de la armadura espiritual, del casco, del yelmo, de la coraza, del cinturón, de las sandalias, de la espada. Es inspirada en esta parte de su vida que tuvo que ser perseguido, encerrado por la fe. Y cuando Pablo predicó el Evangelio, muchos reconocieron y cambiaron de estas falsas prácticas de idolatría, brujería, que lo vemos en el libro de Hechos del 19 al 19, y escogieron la luz de Cristo en lugar de las tinieblas de la idolatría, porque hoy Guayaquil y Durán enfrentan realidades similares. Artemisa, que la bruja, la imagen, la diosa, la deidad que ellos idolatraban, es algo similar a lo que está sucediendo hoy en Guayaquil, en Durán, donde se han levantado altares de la Santa Muerte. Yo me acuerdo que viajando en el aeropuerto de Quito, hay un lugar que venden comida mexicana que tiene un altar de la Santa Muerte y la gente lo ve como algo muy normal, muy natural. Pero yo cada vez que paso por ahí voy orando, voy pidiéndole al Señor que me proteja, que proteja a los míos, que proteja a mi familia, porque tú no sabes cuáles invocaciones están haciendo ahí, porque no podemos seguir normalizando la violencia, porque el crimen organizado, queridos amigos, está glorificando la muerte.
Estos altares, ¿qué hacen? Glorificar la muerte, porque se está perdiendo los valores, se está distorsionando la noción entre el bien y el mal. Cuando tú normalizas algo malo, equivocado, quieres hacer pasar lo que es malo por bueno, empezamos a normalizar lo malo. Y aquí se está perdiendo valores, se está normalizando y humanizando la violencia. Y lo más triste y dramático y que a mí me preocupa, hoy día conversaba con mi esposo, nuestros jóvenes, nuestros menores de edad, están heredando estas creencias, estos pactos oscuros y están siendo inculcados en nuevas generaciones a través de la música, a través del canto, a través de una forma de vestir, a través de símbolos. Y nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Mientras las redes criminales están fortaleciendo estas prácticas que refuerzan esta cohesión a las bandas criminales, a los EDOs, al sentido de la impunidad, porque ¿qué es lo que hacen cuando ellos están realzando, como se hacía en el pueblo de Éfeso? Se idolatraba, se oraba, se le pedía favores a Artemisa, que era la santa, la diosa, la entidad que ellos le pedían favores, milagros. Aquí mismo a la Santa Muerte hacen lo mismo, que sean impunes, que puedan ellos prosperar, tener mucho más. Y estas bandas tienen esta cohesión con los jóvenes que entran, yo diría, seducidos por el amplio mundo de las pistolas, de las armas, de la familia que no tienen, del dinero fácil, del robo, y quedan muy atrapados. Y esto está pasando actualmente, como lo dice Primicias, que el culto a la Santa Muerte avanza en Guayaquil y Durán. Este reportaje lo puedes encontrar en internet, febrero 2025. Como lo dice el Swiss Info de Suiza, que la Santa Muerte es un culto mexicano importado por narcos a Ecuador, febrero del 2025, especialmente Guayaquil y Durán. Fíjate que hay que preocuparnos, porque no solamente aumenta la violencia, aumentan los robos, los sicariatos, las vacunas en los hogares, en las casas. Tenemos que orar más, y ya voy a entrar al tema fundamental y cómo vamos a orar y cómo nos vamos a revestir. Pero hay que conocer lo que está pasando, porque estos altares que han sido descubiertos no solamente en casas de lujo, en Durán, también en Guayaquil, como lo cita el diario El Universo del 2025, y en los operativos como el operativo Tormenta, que encuentran armas, drogas, altares, queridos hermanos, donde estas bandas están reclutando a jóvenes, trayendo una cultura satánica donde las oraciones se las están entregando al mismo diablo. Por eso nosotros, cuando hablamos de batalla espiritual, es un tema tan importante, tenemos que pedir siempre la presencia del Espíritu Santo, reprender toda entidad del mal que se están tomando los barrios, de barrios lujosos también. No solamente lo que vemos, lo que han encontrado la policía en Guayaquil y Durán, también pasa en San Borondón, también pasa en Ceibos, también pasan en diferentes lugares, porque son culturas que se han heredado. Y así que vamos a entrar un poco al tema. Yo les he preparado un tema que para mí, batalla espiritual, es el camino. Porque cuando hablamos de batalla espiritual, dice que debemos de revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo nos acechan? Hermanos, 24/7. Acechan primero atacando tu fe. Es una batalla que se está llevando a cabo en tu alma y en tu mente, porque si te pueden apartar de tu fe y que tú creas y le des valor a una calavera, le des valor a un culto importado de México y creas que eso te va a salvar de la realidad de lo que se está viviendo, cárceles, hospitales y la muerte, que es el saldo, que es la factura, que es el destino final de los jóvenes que ingresan por la amplia puerta de la perdición, estamos perdidos. Pero si más bien hay arrepentimiento, hay conversión, y sabemos que lo que dice Efesios del 6 al 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo busca acecharte a través de la fe. Entonces estos jóvenes se pierden porque los padres estamos tibios. No estamos abriendo las Biblias en los cuartos de nuestros hijos antes de dormir. No estamos orando en los almuerzos, en los desayunos. No estamos bendiciendo a nuestros hijos al salir de la casa. No nos estamos congregando para hablar de la palabra de Dios. Y más bien hay violencia, hay discordia, padres que se separan, que se divorcian, hay adulterio, hay maltrato. Entonces, ¿qué buscan los jóvenes? Una comunidad que les ofrece cuidarlos, protegerlos, amarlos de una forma equivocada, porque el diablo paga muy mal a sus seguidores, pero por lo menos tienen una figura paterna que no la tienen en sus hogares. Es un llamado para que nosotros como padres estemos vigilantes, oremos,
hagamos ayuno, hagamos la primera obra fundamental, que es la obra que Dios nos dio, la de nuestra familia, porque no vale de nada salir a la humanidad, hacer estas obras sociales tan bonitas, quedarte 3 horas en la iglesia, hacer el ayuno que tanto nos gusta, si no estás obrando en tu casa con el perdón, con la guía a tus hijos, trayéndolos a la iglesia, a la palabra de Dios, llevándolos a confesarse, sacándolos de las malas amistades, porque sí, queridos hermanos, las malas amistades corrompen y dañan a nuestros hijos. Entonces hay que estar muy pendientes, muy alerta con lo que están escuchando de música, con quiénes se están reuniendo, de qué están hablando, porque este culto entra sigilosamente y entra primero en la mente, luego en el alma y se quiere quedar ahí. Y hay que vestirnos de toda la armadura de Dios porque tenemos que estar firmes. Estas son las acechanzas del siglo XXI. Las acechanzas del diablo a través de la Santa Muerte. Ahora es de frente. La música es de frente, los altares son de frente. Lo que pasa en Durán, en Guayaquil, pasa en todos lados, solamente que esto lo podemos hablar porque Primicias del Universo, el comercio, lo citan, lo vemos. Solamente en el 2025, aquí y ahora, estamos viendo cómo hemos importado no solamente las bandas de terror, las bandas de los narcotraficantes, las bandas de los GDOs, estamos importando una cultura que aparta a nuestros hijos, a nuestra sociedad de la fe y los lleva a un mundo del satanismo. Pero bueno, el camino de la batalla espiritual es lo que nos interesa porque tenemos que estar firmes en estas acechanzas. Y el camino de la batalla principal es primero reconocer nuestras propias debilidades. Porque sí, porque somos tentados en pequeñas cosas. Si no nos conocemos a nosotros mismos, el diablo va a tener fácil entrada a nuestro corazón porque él conoce todas tus debilidades, lo que te gusta, donde realmente puedes ser atacado. Y conocerte a ti mismo en Lucas el 14 al 31, este versículo quiero que le prestes atención. Porque dice, y me voy a poner los lentes para leerlo como debe de ser. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y esto es la batalla espiritual. Tú tienes, digamos, 10.000 virtudes, fortalezas que te hacen una persona resiliente, una persona que resiste, que persevera, que avanza. Pero si el diablo cuenta con 20.000 dardos contra ti, en esta batalla espiritual hay que reconocer cuáles son tus debilidades porque el enemigo las conoce al dedillo y cuáles son tus fortalezas porque al identificar tus debilidades y tus fortalezas ya desarmas al enemigo que está armando estratagemas para combatirte, para tentarte, porque el que es infiel es tentado en el adulterio. El que se queda largas horas en la computadora y no le dedica el tiempo a sus hijos, a su familia, a su mujer, o trabaja y trabaja, esa es su idolatría, está siendo tentado y está siendo esclavizado. Porque vino a robar, matar, a seducir, a separar, a dividir y a dividirte de lo más hermoso. Primero tu relación con Dios. Tu relación con Dios es lo más importante porque todo el resto viene por añadidura. Tú te llevas con Dios, tienes una relación íntima, de confianza, de fortaleza, de fe absoluta. Ya lo demás viene por añadidura. Y entonces la batalla espiritual nos exige reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Este autoconocimiento es el FODA interno. Yo siempre hablo de un inventario personal. Así como identificamos las estrategias del enemigo, que son fáciles de identificar cuando estás cansado, eres tentado, este conocimiento no te permite combatir a ciegas. Este autoconocimiento nos hace humildes, nos permite combatir con toda la armadura del Señor, combatir al enemigo desde sus ataques en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestros barrios, conociendo lo que pasa, orando más, congregándonos, acercándonos a Dios con fe absoluta y todo lo que tenga que ver con sortilegios, brujería, ocultismo, quémalo, sácalo de tu casa, que eso trae maldición, porque estos son piezas, armas del enemigo que se oran, que tienen una finalidad, tener territorios dominados por estas huestes espirituales de maldad. El libro de Efesios del 6 al 12 es claro. No batallamos contra sangre y carne, sino contra huestes, principados que están en las áreas celestes, que tienen un plan, una misión, que es robarnos nuestra fe, robarnos nuestra familia, lo más hermoso, nuestra relación con Dios. Y así que siempre hay que estar armados.
Efesios del 6 al 12 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra estas acechanzas. Nosotros como creyentes debemos diariamente usar esta armadura espiritual. ¿Y de qué consiste la armadura espiritual? De la verdad, dejar de mentir, porque el que no tiene aceptación de que tiene conflictos, debilidades, vive en un autoengaño y negación. Pero el que comprende que estamos aquí para cambiar, para crecer, para poner la lupa, nombre y apellido, confesar aquellos errores, debilidades que tenemos, esos pecados que nos tienen atados, esa es la persona que va avanzando en la fe, en la salvación y sobre todo reconoce que esta es una preparación, que esto es continuo, que no es solamente porque estamos escuchando este programa y ya nos alertamos y nos preocupamos, no. Somos tentados 24/7, estamos a prueba. Y la armadura de Dios nos invita a estar vestidos de toda la armadura, mente, cuerpo, pecho, con la coraza de la justicia, viviendo en rectitud, con el cinturón de la verdad, bien ceñidos para no mentir, para no creer en las mentiras y los engaños del diablo que nos habla la mente y el corazón y muchas veces desempoderantemente o nos pone cascaritas para ser tentados y resbalar. Entonces aquí hay que estar armados, queridos hermanos, porque las batallas se ganan antes de que el pecado se materialice. Yo siempre le digo a los jóvenes que van en un proceso de sanación, de recuperación, antes de que te vayas a consumir, tienes que pedir ayuda, tienes que pedirle a tu madrina, a tu padrino, ayúdame. Tengo este deseo desbordado de consumo, quiero irme a beber, quiero irme a drogar, necesito ayuda, porque cuando tú hablas, tú confiesas, desarmas al enemigo, o las personas que están atadas al adulterio, a estar conectados todo el día a la computadora y que no tienen dominio propio, ármate de la fe, de la oración y háblalo. Habla y te salvas, dicen en los grupos de recuperación, porque es la única forma de que tú puedas desarmar las mentiras que el diablo te dice a tu mente. Hablar es ser honesto y humilde, pedirle a Dios que te ayude, porque el que no es humilde, el que tiene esa soberbia y ese orgullo, no se sana, no se libera, no permite que esa fuerza superior de Dios tome el control, te dé el dominio propio para resistir, porque la palabra clave es resistir. Acepto que tengo un problema de cualquier índole. Le pido al Señor con mucha humildad, porque mi fuerza soy débil, que me dé la fortaleza para resistir y un día a la vez resistes. Y hemos visto que un día a la vez, vestidos de la armadura de Dios, con verdad, con justicia, con fe, los jóvenes o las personas que están atados a una pasión, a aquellas pasiones que nos gobiernan, porque mira, no solamente tú que estás escuchando estás atado a alguna pasión en algún momento de tu vida, todos somos atados, todos somos seducidos a la ira, a la lujuria, a la gula, al orgullo. Somos seducidos y es ahí cuando reconocemos que hay que trabajar en uno para ser liberados de la concupiscencia que da luz pecado y que siendo consumado este pecado nos lleva a la muerte. Y las batallas se ganan antes de que el pecado se materialice. Así que hermanos, no hay que confiarse, hay que estar revestidos y vigilar constantemente. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro del 5 al 8 que tenemos un enemigo que está como león rugiente buscando devorarnos. No está simplemente acostado en una hamaca mirándonos de lejos, está acechándonos, nos conoce, conoce nuestras debilidades como nuestra propia naturaleza caída como seres humanos y anda como un león gruñendo despacio alrededor tuyo para devorarte, no una mordidita, no que te va a hacer con la patita, te quiere devorar un brazo, tu oreja, tu cabeza, tu cuerpo, tu todo. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto está en primera de Pedro, del 5 al 8. Esta alerta espiritual implica mucho. Estar despiertos constantemente, discernir el ambiente, identificar si hay influencias del mal donde tú vives, si en tu interior tienes pensamientos que puedan desviarte del camino de la salvación. Esto es ser sobrios, esto es velar, proteger tu mente, vigilar todo lo que entra en tu alma, porque tu alma siempre es el lugar donde el enemigo quiere tener el control. Si te puede controlar a través de la ira, a través de la lujuria, a través de la gula entiéndase como drogadicción, alcoholismo,
ludopatía, adicción a la computadora, a la pornografía, etcétera. Si te puede controlar a través de tu alma, con tu dominio, te tiene esclavizado. Dice la palabra de Dios que nuestro amado Jesús vino a liberarnos y que hay que someternos a Dios, resistir, resistir. Yo le digo a los jóvenes, llama a tu madrina, llama a tu padrino antes de irte a consumir. Resiste, solamente tienes que resistir, orar, hablar. Y dice la palabra de Dios, y el diablo huirá. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Protege tu mente, vigila tu corazón y resiste. Y siempre la humildad, saber que la fuerza no viene de ti, viene de Dios. Mira lo que pasa con el apóstol Pablo. Pablo, de ser el más grande perseguidor de la iglesia, se convierte en el más grande perseguido. ¿Cómo cambia la vida, no? Él, un hombre que persiguió en el tiempo de la iglesia primitiva, perseguía a los judíos. Él se creía dueño de la razón y tuvo este despertar en Damasco, en el desierto, cuando nuestro amado Jesús le dijo, él se llamaba Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se dio cuenta de que no había que perseguir a nuestro amado Jesús, hay que dejarlo que él obre en nosotros en esta conversión, en este espacio de fe, de aumento de fe, de que vamos a ser tentados y que los tiempos postreros son violentos, son malos y que este es un espacio santificado. La misma palabra de Dios dice que vamos a ser perseguidos por la fe y mientras el mal siga avanzando en los barrios, en las comunidades, hay que orar más, hay que estar más alerta, porque los cristianos, así como en el tiempo de Pablo, están siendo encadenados, perseguidos, vulnerados. Y quiero compartirles algo, si me lo permiten. Dice, Pablo no siempre fue un apóstol, antes se llamaba Saulo de Tarso. Un joven, un hombre brillante, pero era implacable. Perseguía a los seguidores de Jesús, hasta que en el camino a Damasco tuvo este encuentro poderoso con Cristo, que le cambió el corazón, le cambió la mente y le cambió el rumbo de su vida para siempre. Años después, ya no era perseguidor, fue un perseguido por predicar el evangelio. Terminó preso en Roma, encadenado a un soldado romano, día y noche, día y noche. Y allí en esa celda fría empezó a escribir las cartas para animar a las iglesias. De la carta de las iglesias que vamos a hablar en esta noche, vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Y allí en esta celda fría escribió varias cartas y especialmente a la de Éfeso. Éfeso en aquella época era una ciudad próspera, pero saturada por idolatría, ocultismo y corrupción, al igual que lo que estamos viviendo ahora. Quizás no estamos saturadas de prosperidad porque quisiéramos ser más prósperos, pero esto es un estado interno. La prosperidad, hermanos, es un estado de llevarlo a Jesús en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro corazón, ser agradecidos y sentirnos amados y protegidos, porque tu paso por aquí es temporal, pero tu eternidad es por siempre seculoide. Pablo sabía que se enfrentaba a presiones enormes, no solamente humanas. Él dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. También establece y cita en el libro de Efesios del 6 al 12 que es contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad. Y estos huestes espirituales de maldad que se encuentran en estos cultos, ¿qué crees que están haciendo? Están pervirtiendo la mente y el corazón de los jóvenes, de las comunidades, de los sectores. ¿Cómo están entrando? A través de las drogas, a través de padres que no están atendiendo a sus hijos, a través de comunidades, gobiernos que no están fomentando la espiritualidad, a través de familias que dejaron de creer. Entonces, Pablo sabía que enfrentaba presiones enormes, no solamente humanas. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Él mismo le entendía bien que esta batalla diaria lo mantenía humilde. Él habla de este aguijón que le dijo 3 veces al Señor que se lo eliminase y Dios le dijo, no, bástate en mi poder porque en tu debilidad se manifiesta mi poder, la habilidad que te doy para que tú puedas sobrellevar ese aguijón, dejar de consumir, dejar de drogarte, dejar de ser infiel, mantenerte firme, tener dominio propio y mantenerte firme en la fe, en este camino que va a veces a parecer difícil porque estamos en guerra.
Y viendo al soldado romano que lo custodiaba Pablo, aquí él encuentra esta imagen perfecta para explicar resistir, vencer en esta guerra invisible. Y aquí empiezan las enseñanzas sobre la armadura de Dios. Me encanta porque él habla sobre todo este revestimiento. Dice Efesios del 6 en adelante, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Brevemente vamos a hablar. El cinturón de la verdad es esta correa que sostiene todo lo que somos. Todo lo que somos. Nuestra identidad en Cristo Jesús. No hay otra. No eres parte de estos cultos, de estas idolatrías. Tú sostienes la verdad de Dios en tu vida. De ahí habla de esta coraza de la justicia, que es como el chaleco que nos protege el corazón, porque de todas las cosas hay que proteger el corazón, porque de allí mana la vida. Y esto no es con nuestra justicia, sino con la de Cristo Jesús, porque Él al morir en la cruz hace este sacrificio de amor para que tú y yo tengamos esta libertad que no teníamos antes. Esta libertad de poder aclamar, declamar al cielo, Abba, Padre, y reconocernos como hijos de un Dios todopoderoso, que en Él hay toda victoria, y lo que hay que hacer es aumentar la fe, dejar de desconfiar, dejar de creerle a estas idolatrías, a estas formas de la nueva era que buscan influenciar nuestra mente, nuestro corazón, apartarnos de lo único que tenemos, nuestra verdad, identidad en Cristo Jesús, que en esa cruz murió por ti, por mí, para pagar nuestra deuda de pecado, porque sin Él no habrían jóvenes que puedan salir, resistir y un día a la vez recuperarse de las drogas. No habrían matrimonios que se están sanando, que se están perdonando, que se están reconciliando. No habrían enfermedades que se sanan, que dan testimonio del amor de Dios, porque Dios puede cambiar una realidad triste, que vas a testificarla, en una realidad de verdad, de provecho, de amor, de sanación, de recuperación, de un camino, y un camino que dice Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. El resto de los caminos, ¿a dónde te llevan? A la muerte. Esas son las idolatrías, camino de muerte, de dolor, de sufrimiento, que claro, entras por la amplia avenida donde están las armas, donde están las drogas, el baile, la discoteca, la casa, la plata, etc. ¿A qué costo? Las investigaciones han demostrado que son ciclos cortos los de los jóvenes que ingresan en estas bandas, en estos EDOs, ciclos cortísimos, cárceles, hospitales, la muerte, una muerte indigna, dolor para la familia, vergüenza, muchos quedan atados, y Dios no quiera que esta droga que tiene sometido a los Estados Unidos, el fentanilo, tenga sometido a nuestros jóvenes. Vi un reportaje tristísimo que me parte el alma. Durán, igualito que Los Ángeles, los jóvenes drogándose con la famosa H en las calles, siempre estos lugares muy oscuros, muy sucios, porque tienden a ser muy desordenados, hay mucha oscuridad, hay muchas entidades, estos huéspedes espirituales que gobiernan la mente de los adictos, que los tienen esclavizados a una sustancia donde una es muy poco y 1000 no son suficientes. Viven para consumir y consumen para vivir en estos sectores muy tristes, especialmente, no solamente en Durán, también en las calles del sur de Guayaquil. Con mi esposo hemos llevado alimentos y también oración y rosarios para compartir con jóvenes, porque si se salva uno, queridos hermanos, se salva una comunidad. Si logramos cambiar la vida a un joven que comprenda que Dios lo ama, que Dios no lo quiere ver sometido, que el Señor no te llama por tu pecado como te llama el diablo, Dios te llama por tu nombre y te dice: levántate, deja de drogarte, yo no te creé para que estés mendigando amor, una sustancia, por las calles, prostituyéndote, viviendo entre la basura, la miseria y la droga. Dios te creó para un plan y un propósito bueno y agradable, pero el diablo vino a robar, a matar y a destruir, y está destruyendo nuestra juventud. Jóvenes hermosos viviendo como animales entre la basura, la porquería y las drogas. Me apena muchísimo. Y este es el resultado de una cultura, de un Estado que se ha olvidado de nuestra juventud, de un Estado que los ve como descartados, los ve como imposibles. Pero Dios en su palabra dice que de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado, Él lo utiliza para decirle al Estado: yo puedo, aquí estoy, yo soy todopoderoso. Y el orgullo, la soberbia es pecado, en pensar que uno está por arriba y mirarlos con desprecio porque son adictos. Mira,
Este problema social es una enfermedad del alma, una enfermedad social, es una enfermedad de entidades espirituales que están gobernando sectores donde hay pobreza, inmundicia, pero también ahí sobreabunda la gracia de Dios. Porque donde abunda el pecado, dice la palabra de Dios, sobreabunda la gracia de Dios. Lo que pasa es que no nos gusta. Nos gustan las causas bonitas, los bebitos, alzar la voz por causas que no nos causen miedo. Porque sí, una persona que está dominada por una entidad del mal roba, maltrata, su vida y su voluntad está poseída, es un secuestrado por estas entidades, su voluntad está secuestrada. Entonces, claro, hay que tener una intervención gubernamental, espiritual, comunitaria y también social, porque esto nos afecta a todos. Hay un hacinamiento en las cárceles, aumenta la violencia, aumentan los cultos a la Santa Muerte, aumenta el miedo, el terror, las vacunas, los robos. Y estos son como la última rueda del coche, porque no atrapan a los que les dan las drogas, a los que los tienen sometidos, reclutados para este negocio, no atrapan a los pobrecitos jóvenes que producto de la injusticia, de la falta de Dios, de la falta de oportunidades, entraron por la puerta amplia donde pensaron que iban a salir ilesos y quedaron atados, esclavizados a esta sustancia perniciva, esclavizadora, que los ha llevado a caminos de muerte. Hoy queremos hablar de caminos de serenidad, caminos de recuperación, caminos de salvación. Y solo hay un camino. Y hay que orar y clamar y decir: Señor, delante tuyo quiero pedirte perdón. Comprendo que Geraldine está hablando de mí. Quiero entregarte mi vida y mi voluntad a tu cuidado. Estoy cansada de sufrir. Necesito ayuda celestial. Señor, libérame de las cadenas y del yugo donde me tiene sometido el enemigo, llamado cocaína, marihuana, alcoholismo, droga. Señor, libera a nuestros jóvenes de ese yugo que los tiene esclavizados, donde una es muy poco y 1000 no son suficientes, y mendigan sustancias porque no conocen de tu amor, porque no han entregado su vida y su voluntad a tu cuidado. Señor, te pedimos por todos estos jóvenes que están esclavizados a una sustancia, que seas tú liberando su corazón, liberando su mente, liberando sus barrios de estas huestes espirituales, estas potestades, y atándolos a la cruz de nuestro amado Jesús. Que seas tú, Señor, que seas tú, Jesús, ese camino de vida, ese camino de abundancia, ese camino de libertad. Confesamos que tú en la cruz has muerto por amor por nosotros, y declaramos esa victoria para todo aquel que esté esclavizado a una sustancia de alcohol, de drogas, de lujuria, de pornografía, de comida. Señor, danos esa libertad. Permítenos aumentar nuestra fe. Permítenos clamar tu nombre, Señor, para saber que tú eres el que haces el milagro, que tú nos amas con todo tu corazón, y que si seguimos este camino no tenemos nada que temer. Protege nuestro corazón con tu justicia, Señor. Apaga los dardos encendidos en nuestra mente, que cada vez que quieres salir de ahí, el diablo te dice: no. Te llama y te recuerda por tu pecado, cuando Dios te llama por tu nombre y te dice: Geraldine, José, María, Pedro, levántate. Y escuchamos esa voz de esperanza en nuestro corazón que nos dice: levántate, Señor, ayúdanos a levantarnos con la certeza de que unidos a ti, Señor, somos más que vencedores en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Porque la sangre preciosa de Cristo tiene poder. Porque la sangre preciosa de Cristo tiene poder. Porque la sangre preciosa de Cristo tiene poder, Señor. Sellamos nuestros barrios con esta sangre preciosa. La sangre preciosa de Cristo, sangre de la alianza nueva y eterna. Sellamos nuestros barrios, nuestras esquinas. Reprendemos todo altar de muerte en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. E imploramos e invocamos la presencia del Espíritu Santo para que llene con su gracia, con su amor, con su misericordia todos los rincones donde habita el mal. Abunde la gracia de Dios. Donde habita el mal, sobreabunde la gracia santificadora de Dios, y sea nuestro amado Jesús sanando, levantando, protegiendo nuestros barrios, nuestra entrada, nuestra salida, nuestras ventanas, nuestros vehículos, nuestros hijos. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, cuerpo, mente, corazón y alma. Señor, te pedimos que estemos sellados
para librar la buena batalla de la fe. Que seas tú, Señor, obrando por nosotros, que seas tú, Señor, limpiando nuestra mente, protegiendo nuestro corazón donde emana la vida y guiándonos en este camino de recuperación, Señor, donde queremos aumentar nuestra fe. Porque tenemos fe, Señor, pero aumenta nuestra fe. Tengo fe, amado Jesús, pero aumenta mi fe. Tengo fe, amado Jesús, pero aumenta mi fe. Tengo fe, amado Jesús, pero aumenta mi fe en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ay, hermanos, esta batalla espiritual, que es una guerra visible e invisible, en la mente y el corazón de los creyentes y también en los barrios. Y hay que estar a diario listos, vigilantes, combatiendo contra el pecado, las pasiones desbordadas y cuidando nuestros barrios de la maldad que se está llevando a cabo. La victoria no depende de nuestra fuerza humana, depende de la gracia de Dios, de nuestras oraciones, de nuestra vigilancia constante, velad y orar constantemente. No es un ratito, no solamente el jueves, no solamente el domingo, es todos los días. No podemos bajar la guardia. Así como en el primer siglo, Pablo llega a Éfeso, a Éfeso, la tilde en la E. No sé, yo siempre he tenido como un problemita en la tilde, es Éfeso. Pablo llega a Éfeso, esta ciudad próspera, pero bulliciosa, con idolatría. Y ahí estaba este majestuoso templo de Artemisa. ¿Cuál es el majestuoso templo al que estamos idolatrando y lo estamos poniendo delante de Dios en lugar de poner nuestra fe, nuestra voluntad y nuestra vida a su cuidado? Hay que trabajar, queridos hermanos, como dice la palabra de Dios. Hay que trabajar en nuestra redención. Él ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Hay que trabajar en la verdad. Ya no podemos darle paso a ningún tipo de idolatría. La gente que adoraba a esta antigua diosa con amuletos, con rituales, así como está pasando ahora, esto hay que denunciarlo. Esto hay que decirle a la persona que lo está haciendo que Dios lo ama, que el diablo paga mal a sus seguidores. Todo el que obra mal hemos visto, porque quien va a pelear la batalla es Jesús. La justicia es divina. Tú lo que vas a hacer es acercarlo a la palabra de Dios, llevarlo a una misa, sacarlo de las tinieblas, sacarlo de la brujería, de lo oculto, y que tenga total dependencia en Dios. Porque vivimos en Ecuador este desafío muy parecido a los tiempos antiguos de la iglesia primitiva, de esta figura esquelética, vestida con esta túnica negra y esta guadaña que da miedo, originaria de México, que ha llegado a la mano del narcotráfico y de la desesperanza social. Mientras no haya trabajo, no haya un Estado que deje tanto el show y que se dedique realmente a atender lo social, seguiremos viendo más de esto. Porque el liderazgo empieza no con el protagonismo, sino viendo los cambios sociales que necesitan los barrios. Cuando hay un aumento de violencia, está bien. Las grandes batallas hay que librarlas en las calles. Yo estoy de acuerdo de la manifestación contra estos jueces nefastos que han puesto delante de todos nosotros a quien le rinden pleitesía: al narco, al dinero y a las causas internacionales, porque son estos jueces nefastos que abrieron las puertas al aborto, que abrieron las puertas al cambio de sexo, de género, de lo que pasaba en los colegios. ¿Se acuerdan? Con los dos casos que hablamos de Amada y el otro caso del otro niñito que querían cambiarlo de sexo. Estos jueces nefastos, que estoy de acuerdo que se marche por lo que es verdadero, por lo que es bueno, pero lo que no estoy de acuerdo es que se quede nomás en protagonismo y que no veamos las causas sociales atendidas, que no veamos un centro. Ya no hay Secretaría Técnica de Drogas, ya no hay CONCEP, no hay ningún centro que atienda el fenómeno social de las drogas, y a mí me apena en el alma y en el corazón. Los jóvenes encadenados, y no a una cadena en casa para que no se vayan a drogar, encadenados a las calles, en las calles, a la droga, a la hacha, a la coca, a la marihuana, al alcohol, a la pornografía o a las redes. Y es triste y lamentable que estemos perdiendo no solamente una generación completa de familias, de jóvenes, que estén dedicados a la venta, al comercio de estas sustancias ilícitas,
porque no hay empleo, porque no hay oportunidades, porque no hay acompañamiento. Es un llamado para todos. Hay que servir más, servir desde adentro. De nada nos sirve salir a hacer la obra social si en nuestras casas estamos peleados con el esposo, peleados con la esposa, hay caos, gritos, discusión, violencia familiar, maltrato a nuestros hijos. ¿De qué nos sirve salir a ir a la iglesia a hacer 40 rosarios si nos odiamos en la familia? El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija detesta a la hermana, y así queremos salir a hacer la obra social. No, dice la palabra de Dios que no vayas a dejar tu ofrenda al altar si primero no has perdonado a tu hermano. Entonces el primer trabajo, la primera iglesia doméstica que hay que sanar, que hay que edificar es la familia. La familia es el núcleo de la sociedad, y familias violentas están teniendo hijos violentos que escapan de su casa y son reclutados por las bandas, porque es mejor salir de ese ambiente tóxico donde es maltratado, abusado, y ser parte de una banda. Serenidad. Debemos de orar más, cambiar, porque aquí no estamos simplemente para hacer terapia de silla, sentaditos viendo cómo pasan las cosas. Estamos llamados a actuar. La fe sin obras es muerta. Y la primera actuación en casa. ¿Cómo puedo ser yo mejor padre, mejor madre, mejor hermana, mejor hermano? ¿Cómo puedo yo predicar, leer más la palabra de Dios, aumentar mi fe? Porque quien hace el milagro es esa roca que va a cimentar tu casa. Porque la casa que está cimentada por la roca podrá venir un huracán, un tsunami, drogas, narcotraficantes, todo. Pero esa casa se va a mantener derechita, porque esa casa sirve a Dios. Y nuestras casas tienen que servir a Dios, y tenemos que edificar nuestras casas y poner una cruz con aceite de oliva que diga: esta casa está ungida para el Señor. Mi familia está protegida para el Señor, y vamos a orar y a revestirnos de toda la armadura, de todas las herramientas para la buena batalla de la fe. Porque sí, nuestro pueblo, queridos hermanos, es devoto, y no vamos a permitir que esta cultura, estas prácticas extranjeras vengan a pervertir a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestros barrios, con el dinero fácil, con las oportunidades, entre comillas, rápidas, a muy mala factura, cárceles, hospitales y la muerte. Entonces hay que despertar, hay que creer más, hay que clamar. Dice la palabra de Dios en Jeremías el 33:3, clama a mí, yo te mostraré cosas que tú no imaginabas. Esa falta de trabajo, esa falta de oportunidad, esa carrera que quieres hacer, ese dinero que necesitas, esa sanación en la enfermedad, esa recuperación de tu matrimonio, de tu vida. Clama a mí, yo te mostraré el camino para lograrlo. Porque Dios no te va a decir: yo te voy a hacer el milagro allí. Te va a decir: esfuérzate y sé valiente, porque cada prueba que nos toca vivir, queridos hermanos, es esa maestra, esa experiencia, esa fortaleza que le da sentido al dolor, al sufrimiento, al fracaso, que nos enseña que no era por ahí, que hay un camino que es el camino de la verdad, y que seguimos este camino sin temor alguno, y que aumentamos nuestra fe porque caminamos a ciegas. Porque el creyente, queridos hermanos, no es que va viendo, sino que va creyendo. Es creer para ver, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo espero en fe graduarme, mejorar, prosperar, hacer esta campaña, estudiar, mejorar mis ingresos, emprender un negocio, etcétera, poner la carretilla de hamburguesas, de hot dog. Yo espero en fe, y el resultado se va a dar de acuerdo a mi relación con Dios. Yo sé que es una prueba, pero la fe sin obras es muerta. Me capacito, persevero, resisto los días malos, persevero en la oración, hago todo lo que está en mi alcance para lograr mi objetivo, y el resultado se lo entrego al Señor, y confío que algo más va a ser revelado, y ese algo más es el milagro que tú esperas en tu vida. Ese algo más es el secreto ese que le has pedido a Dios, esa obra que quieres que el Señor te cumpla. Tú lo vas a ver. Pero bueno, queridos hermanos, así como en Efesios entró la palabra de Dios en el pueblo de Éfeso, se pudo evangelizar, nosotros podemos también combatir las tinieblas con el evangelio, con nuestro ejemplo, vistiéndonos de toda la armadura del Señor. Y les voy a dar
Les voy a dar 5 pasos y 2 ejercicios para que ustedes lo puedan hacer en casa, para que en el camino de la verdad, en el camino de la batalla espiritual, en el camino de recuperación, recuperar nuestra fe, podamos avanzar. Primero es el conocimiento propio. Quien no se conocen, yo les hablaba de conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, no sabe cómo batallar. No sabe que cuando se siente con depresión, cansado, tiene que ejercitarse. Cuando se siente abrumado, empiece a respirar, ore más, vaya al Santísimo, camine, oxigene la mente, no caiga en la ira. Esas son las tentaciones. Y el que se conoce se regula. Por eso es que la inteligencia emocional empieza a ser parte fundamental de la nueva pedagogía. La educación tiene que cambiar, tiene que haber este autoconocimiento, este conocer cómo me siento y cómo puedo yo actuar en la vida. De ahí la confianza total en Dios es el segundo paso. Oración continua, estar atentos y vigilantes, el ejercicio de las virtudes, actos concretos, paciencia, caridad, templanza en tu hogar. Luego que lo puedes lograr en tu hogar, salid a las naciones y evangelizad. Resistir a la tentación. Mira, no hay que dialogar con el pecado, no se negocia con el pecado, se resiste, se rechaza de inmediato, se ora. Por eso, si te quieres ir a drogar, confiesa antes de. Si vas a pecar, confiésate antes de y vas a ver cómo el Señor te ayuda a resistir. Y finalmente, la aceptación de la cruz. Porque en la cruz nosotros sabemos que nuestro amado Jesús pagó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para que esa deuda de pecado sea cancelada, para cuando tú vayas y te sientas débil y creas que no puedes, digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando quieras ver el mal, veas el bien, el amor en lugar de la pobreza, la miseria. Cuando quieras llorar y sentirte pobrecito de mí, te enfoques en tu propósito y sepas que tu Padre es todopoderoso y te sustenta. Que si bien es cierto, habita el bien y el mal y vamos a llorar y sufrir, también tenemos mucho que agradecer, mucho que perseguir, persistir, resistir y avanzar. Y mientras sigamos este camino temporal llamado vida, hay que aumentar nuestra fe. Y para aumentar nuestra fe es importante también ayudar a Radio La Voz de María. Radio La Voz de María vive del aporte de ustedes, queridos hermanos. Manos que dan, manos que reciben. Así que aquí están los números de cuenta en la pantalla. A ser dadores generosos. A aportar a Radio La Voz de María para que llegue la buena nueva a los diferentes hogares. Y hoy estuvimos con las reliquias del Padre Pío, orando por Radio La Voz de María, por todos los hermanos y también pidiéndole a los hermanos que oren por nosotros, que compartan este programa, que le den like para así poder llegar a muchos hermanos más y que siga la buena obra de evangelización. Coméntenme los mensajes que están aquí abajo, qué les pareció el tema, si les gustó, qué temas les gustaría abordar, tratar y sigamos unidos en oración. Que el Ecuador se levanta con oración, pero la fe sin obras es muerta. También hay que estar vigilantes para servir en casa y luego de que mi casa funcione, haya paz, haya amor, servir al mundo. Soy Geraldine, me despido, nos vemos mañana en Matrimonios al Rescate con mi querido y amado esposo Max. Nos vemos, chao.